Muchas gracias por estar acá. Vamos a en este ratito voy a intentar compartir con ustedes algunos contenidos y algunas aproximaciones que vamos a ver en este diplomado de relacionamiento comunitario corporativo con sostenibilidad patrimonial. La pregunta que me imagino que quienes se inscriben o quieren inscribirse en estos diplomados tiene que ver, entre otras cosas, probablemente con cómo gestionar un relacionamiento comunitario efectivo. Yo soy profesora de la Escuela de Diseño UC. En ese Instagram pueden encontrar, se los pongo ahí porque es una especie de portafolio de los proyectos y ahí pueden encontrar más información sobre esto que vamos a conversar hoy día y sobre las múltiples aplicaciones que la innovación design driven, es el nombre que recibe en inglés, pero la innovación guiada por diseño puede aportar a procesos de relacionamiento comunitario en distintos ámbitos, en distintos territorios y vinculados a distintos sectores que son parte del desarrollo productivo, social y cultural del país. También comentarles que soy directora alterna del Observatorio Ambiental de Proyectos Mineros. Ahí también está el Instagram para que nos sigan. Y ahí ustedes pueden también ir viendo en el momento a momento cómo este enfoque que vamos a conversar hoy día va tomando cuerpo y se va aplicando, ¿cierto?, en contextos totalmente reales a través de el equipo que conforma el Observatorio Ambiental y cómo vamos en los distintos territorios buscando la manera de poder aportar a un mejor relacionamiento comunitario entre las tres partes, ¿no? Entre lo que es la sociedad civil, ¿cierto? Lo que es el sector privado y el sector público. Bueno, para contextualizar esta presentación, comentarles que dentro del diplomado, en el curso 2, que se llama Habilidades del Relacionamiento Comunitario Empresarial, que tiene aproximadamente una duración de 24 horas, se describe como que el propósito de este curso tiene que ver con desarrollar habilidades para el relacionamiento comunitario corporativo que permita identificar el ecosistema, ¿verdad?, que está involucrado en el relacionamiento para poder identificar sus expectativas, preocupaciones, aspiraciones, de forma de poder gestionarlas, administrarlas eficiente y eficazmente para poder tener una producción sustentable, ¿cierto? Estas habilidades es lo que buscan es estar al servicio, que ustedes puedan ponerlas al servicio de una intervención social, medioambiental y económica. Y aquí es lo más importante y quizás porque el diplomado me honra con esta presentación, me invita a hacerla a mí, es por la capacidad que el diseño tiene de co-crear con los distintos usuarios las propuestas, codefinir entre todos los involucrados lo que son las necesidades, los dolores, los problemas y co-crear después la solución de manera de disminuir, ¿verdad?, la incertidumbre respecto a si esas soluciones, esas iniciativas van o no a ser realmente incorporadas por las personas que están involucradas, ¿ya? Entonces, dentro de este curso, del curso 2 y en el contexto de estas 24 horas, a mí me corresponde, junto con Sara Rivero, dictar 4 clases, en total de 12 horas, ¿verdad?, que abordan estos modelos y metodologías de innovación guiada por diseño para un relacionamiento comunitario eficaz. Voy a contextualizarlo para poder darle una bajada. Obviamente Chile no es solo un país minero, también Chile es un país forestal, es un país que produce también, tiene una producción de salmones, tenemos distintos ámbitos, pero lo voy a contextualizar acá para que ustedes después les haga sentido el ejemplo que al final de la clase les voy a compartir, para que ustedes vean que lo que les voy a plantear en términos teóricos, conceptuales y metodológicos, después se expresan en una aplicación
que tiene que ver con el contexto minero y es el contexto en el cual estamos desarrollando este proyecto que les comentaba sobre el Observatorio Ambiental de Proyectos Mineros, pero el día de mañana ustedes se van a dar cuenta que podría ser un observatorio ambiental de proyectos forestales o un observatorio ambiental de proyectos acuícolas también. Así que, pero vamos a verlo en el contexto de un caso. Ya, bueno, ustedes saben, quienes están escuchando, ¿verdad?, que somos un país minero. Somos un país que tiene, que la minería tiene mucho impacto en nosotros, en el PIB, y también en nuestro quehacer en los territorios y en nuestro vivir en los territorios, ¿ya? Y por lo tanto tiene un impacto ambiental significativo que muchas veces afecta obviamente al ecosistema y con mucha fuerza a las personas que habitan esos territorios donde operan estos proyectos mineros y evidentemente eso levanta muchos dolores y muchas de esas veces esto termina en conflictos que tienen un sentido algunas veces y otras veces no tanto porque se producen por, entre otras cosas, por ejemplo, por la falta de información, otras veces por la falta de fiscalización y por distintos elementos que terminan finalmente en que los proyectos mineros muchas veces no logran salir adelante y en eso también el país desde su productividad pierde, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes van a ver en el diplomado muchos conceptos. Aquí yo solamente traigo tres que son importantes para lo que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con la licencia para operar, ¿verdad? Que alude a la credibilidad y la confianza que debe ganarse una empresa en el territorio y en el contexto donde va a operar. Otro concepto importante es el valor compartido, que habla de las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de la empresa, pero que también ayudan desde esa competitividad a mejorar las condiciones económicas y sociales de la comunidad donde opera, para que en el fondo haya un win-win, digamos, que en el fondo el territorio donde están operando pueda también encontrar un valor en esa operación y el resultado del valor compartido que guarda relación con un acuerdo, ¿verdad? O acuerdos entre la industria, las actividades que desarrollan, priorizando, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Priorizando el desarrollo y el bienestar de las comunidades afectadas, asegurando que este proceso sea idealmente beneficioso y obviamente no perjudicial para ellos. Entonces, en este contexto surge el ecosistema, ¿no? De quiénes son los actores del relacionamiento comunitario. Y aquí hay un modelamiento, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con que hay un relacionador comunitario en un estado A, y vamos a entender que ese relacionador comunitario está en una situación de problema, ¿verdad?, en una situación compleja y lo que se busca a través de un proceso de innovación design driven es que este relacionador comunitario pase a un estado B, un estado mejorado. ¿Ya? Eso es lo que se busca. El vector de transformación, ¿verdad? La flechita, tiene que ver con aquellas iniciativas, aquellos proyectos, aquellos programas que se puedan impulsar y que puedan entonces transformar. Aquí no estamos centrando, estamos poniendo como foco al relacionador comunitario. Sin embargo, el estado A de la situación, digamos, compleja, de la situación de dolor de este relacionador comunitario, se relaciona con otros actores que también están en un estado A, o sea, un estado desmejorado, porque cuando la empresa, esto es parte de lo que hemos mapeado, ¿no?, en este proyecto del Observatorio Ambiental, cuando la empresa tiene que operar, viene cierto el encargado de operaciones y le dice al encargado de medio ambiente, oye, necesitamos el permiso para poder instalar las faenas y comenzar a operar. Y el encargado de medio ambiente hace todo el proceso que tiene que hacer, lo manda a las instituciones que tienen que darle el permiso y la institución
¿cierto? Revisa, ve lo que está pasando. Lo estoy minimizando para poner el foco en lo que quiero comunicar. Entonces, la institución pública, el sector público ve que la cosa en el territorio no está muy bien y le dice, mira, sabes que yo no te puedo dar el permiso porque acá falta esto, falta lo otro, o está ocurriendo esta situación. Entonces, el encargado de medio ambiente va y le dice al relacionador comunitario, mira, ¿sabes quiénes nos están diciendo desde la institución pública que no nos van a dar el permiso porque el relacionamiento comunitario no está siendo gestionado de una manera eficaz y eficiente y no nos van a autorizar? Y ahí salta el corporativo, ¿cierto? Que el otro encargado de la otra área de la empresa y dice, pero ¿cómo es esto? Estamos complicados, esto nos va a llevar a una situación, nos está afectando en el valor, en los precios en los que estamos, en los mercados a los que podemos acceder, porque dependiendo de cómo está, ¿cierto? De acuerdo a las normativas que hoy día están operando, de acuerdo a cuáles son los permisos y las certificaciones que tiene la empresa, es el mercado al que yo puedo acceder. Entonces, entre mejores certificaciones de un mejor desempeño en gestión ambiental, mi producto puede llegar a mejores mercados donde me van a pagar más. Entonces, se produce ahí una complejidad. Y finalmente rebota, ¿verdad?, en el relacionador comunitario, que es el que está en vinculación con la comunidad. A su vez, el relacionador comunitario o la relacionadora comunitaria, para incorporar la perspectiva de género, también tiene otra persona a quien esta gestión le impacta, que es el personal del municipio que está encargado. Porque esta persona, cuando se produce, ¿verdad?, el conflicto entre el relacionador comunitario y la comunidad y el territorio, la sociedad civil va a la municipalidad y pide hablar con el encargado de medio ambiente. Entonces se produce una segunda triangulación. Bueno, como ustedes pueden ver, lo que al relacionador comunitario o relacionadora comunitaria le ocurre, también le ocurre a otras personas y son todas las personas las que están en la situación A, en la situación compleja. ¿Qué es lo que busca un proceso de innovación guiado por diseño? ¿Qué es lo que puede aportar, verdad? Quienes incorporan un pensamiento de diseño, se conoce en la literatura como design thinking. En lo que pueden aportar es en entender profundamente qué es lo que le pasa a cada una de estas personas y poder modelar y desde un proceso de need finding poder determinar cuáles son los puntos de quiebre, así se llaman, de la experiencia. Pero vamos a avanzar. Entonces, entendamos que tenemos a un relacionador comunitario y a todo un conjunto de actores en una situación A. Y lo que queremos y buscamos es tener herramientas, es manejar métodos, manejar técnicas para poder pasar esto a una situación B, para que el relacionador comunitario y la sociedad civil también estén en mayor armonía y obviamente todo el ecosistema pueda seguir adelante con el rol que les corresponde dentro de este proceso. Entonces, los modelos y las metodologías de innovación design driven, que significa guiada por diseño, se transforma en un vector, se transforma en el método en el cual este vector de transformación puede generar soluciones, iniciativas, proyectos para pasar de una situación A una situación B. Y aquí vamos a recapitular un poco para entender que existen distintos tipos de innovación o distintas etapas de una gestión de la innovación. La OCDE plantea esta explicación, el esquema es una interpretación más libre y dice la OCDE que una innovación, o sea, un proyecto, una iniciativa va a ser innovadora cuando esta sea mejorada, sea nueva y sea sobre todo introducida en el mercado o introducida en la sociedad. O sea, algo, si es novedoso, es un invento, pero pasa a ser una innovación
cuando alguien la compra, sí que estamos hablando de la innovación competitiva, o cuando alguien la adopta, sí que estamos hablando de innovación social o innovación pública. Ahora, si observamos esta matriz, que está basada en una matriz de Gibbon-Siep, publicada en el año 95. Gibbon-Siep, que es un diseñador alemán, él hace una aclaración, una clasificación tipológica que nos introduce en comprender que para poder llevar adelante procesos de innovación complejos tenemos que entender cuáles son los tres tipos de innovación que hay que articular. Muchas veces las empresas, por ejemplo, se gastan muchos recursos en incorporar nuevas tecnologías para poder hacer una innovación operativa dentro de las empresas. Sin embargo, no siempre consideran la innovación en las prácticas socioculturales de quienes trabajan en la empresa para que adopten esa innovación. Para explicar esta matriz de una manera sintética, me gusta referirme al ejemplo de la pandemia. Cuando estábamos en pandemia, no sé si recordarán que se había logrado tener la vacuna, o sea, había ocurrido una innovación científica en esta parte. Y las vacunas estaban llegando a Chile y se veía en la tele que bajaban unos pallets con muchas vacunas y las vacunas estaban en los consultorios, en los hospitales. Sin embargo, la gente no se iba a vacunar. Y eso era un problema, porque en el fondo, si bien la vacuna podía considerarse una innovación científica, en el estricto rigor no estaba siendo una innovación, porque no estaba llegando a los cuerpos de las personas para evitar el problema, que era que las personas estaban muriendo. Entonces estábamos bien complicados, porque circulaba por ahí que la vacuna no era buena, que te iba a pasar esto, que... Resumen, la gente no estaba yendo a vacunarse. Como la gente no se estaba yendo a vacunar, aun cuando tuviéramos la vacuna, no se estaba resolviendo el problema. Por lo tanto, era una novedad con potencial innovador. Ahí alguien, o algunos, ¿cierto?, dijeron, ¿qué hacemos? Y hicieron una práctica, o sea, perdón, una observación en la práctica de las tendencias presentes en la vida cotidiana de las personas. ¿Y qué fue lo que observaron? Observaron que las personas querían salir. Entonces resignificaron el sentido de la vacuna. Está claro que la vacuna como vacuna que evitaba que nos muriéramos no había aprendido. No estaba la mayor cantidad de población vacunándose. Sin embargo, se le resignificó en términos de que se puso a la vacuna como un requisito para poder salir, porque la gente quería salir. Y eso sí, la gente quería hacerlo. Y por lo tanto, para poder salir, había que vacunarse. Y entonces hubo un desarrollo, una mirada en esta columna de la innovación. En la innovación guiada por diseño, en la innovación que observaba profundamente cuáles eran las necesidades, las expectativas y los anhelos de las personas. Y ahí entonces, obviamente, se produjo la tercera innovación, porque se levantó la alerta de la necesidad de que la plataforma para sacar el permiso pudiera resistir a toda la población pidiendo los permisos y conectando además la información con que las vacunas estaban, las personas se habían vacunado, por lo tanto estaba la información de las vacunas con los permisos. Entonces, ese ejemplo de la pandemia nos explica de una manera muy gráfica, muy literal, por qué es importante hacer actuar estas tres innovaciones en sistema, cuando el problema es muy complejo. Entonces, por una parte, las virtudes que la ciencia nos puede ayudar a innovar, las que las tecnologías nos pueden proveer, pero también la que el diseño puede ayudarnos a entender en tanto la construcción de significados para las personas. La vacuna ya no era vacuna en tanto un remedio que nos servía. La vacuna era importante ponérsela para poder salir. Es bien curioso, pero así fue como pasó.
Bueno, algunos se preguntarán el diseño, ¿verdad? El diseño, ¿por qué? Aquí, como una herramienta. Existe la carrera de diseño, yo estudié diseño, ¿ya? Son 5 años para la carrera, después uno hace un magíster y después puede llegar a hacer un doctorado si es que le gusta mucho, como a mí. Pero también existe lo que es el método de diseño, ¿ya? Que es la forma de pensar de los diseñadores. Y eso se puede aprender. Y eso es lo que vamos a aprender en esas 4 clases. Vamos a aprender de manera introductoria a aproximarnos a una problemática de relacionamiento comunitario desde el pensamiento de diseño, ¿ya? Y cuando una organización, ya sea una empresa o una institución pública, sus colaboradores tienen un pensamiento de diseño para estar permanentemente mirando y observando las tendencias y las prácticas, ¿verdad?, en lo cotidiano, y incorporan en sus equipos a diseñadores que les ayuden a hacer la bajada. Entonces estamos hablando de una institución, una organización, una empresa que tiene a la innovación design driven en la estrategia, que le aportan el desarrollo de las políticas de la compañía, que tiene como objetivo ya no solo operacionalizar y organizar el valor de la organización, sino que tiene como objetivo proyectar ese valor y contribuye a tomar decisiones estratégicas en la compañía para, en este caso, estar hablando de lo que se llama diseño estratégico o design management, según la fuente donde lo consultemos. Entonces, hay muchos modelos, esto ustedes lo pueden buscar en internet y está lleno de información, pero si yo tomara todos los modelos, diríamos que más o menos el proceso consiste en esto, que es lo que vamos a tratar de abordar en estas 4 sesiones, que vamos a ser sensibles a la importancia de la observación de los usuarios o de los clientes, dependiendo si estamos, por ejemplo, diseñando a lo mejor un servicio turístico, ¿ya? Vamos a hablar de usuarios o de clientes, o si es un restaurante, vamos a hablar de clientes, pero si es algo que tiene sensibilidad social y pública, vamos a hablar de usuarios. Queremos comprender profundamente para poder definir el problema, cuál realmente es el problema que está detrás, no lo que nuestro juicio nos dice, nuestro prejuicio nos dice, no solo lo que está levantado en los estudios previos, sino que vamos a ir a terreno a entender qué es lo que las personas realmente les está pasando, para luego sintetizar desde esa base cuál podría ser la solución que hiciera un match entre lo que le pasa al usuario y lo que la solución le puede resolver y haya un encaje para entonces asegurarnos, digamos, de disminuir la incertidumbre. Esto no es ciencia básica, así que aquí no hay fórmulas que nos garantizan el éxito, pero sí podemos disminuir la incertidumbre a través de este trabajo profundo de need finding. Entonces vamos a prototipar la solución para preguntar si vamos por el camino correcto antes de implementarla y vamos a probar y vamos a iterar. Vamos a tener un par de vueltas ahí antes de implementar y decir, esta es la solución que la comunidad quiere. Eso es lo que busca esta cápsula de modelos y metodologías de innovación guiada por diseño de servicio. Entonces, aquí un poco para contarles, digamos, dentro de la innovación guiada por diseño, la innovación guiada por diseño, el diseño tiene distintas disciplinas, ¿ya? Una de ellas es el diseño de servicio. Y para poder entender lo que es el diseño de servicio, primero conversemos un poco de qué es un servicio, ¿ya? Y un servicio en términos generales, no solo del diseño, sino que en términos generales, se entiende como la relación que se establece entre un proveedor y un cliente o un usuario, o sea, entre alguien que provee el servicio y alguien que lo recibe. Y lo que se busca a través de un servicio es transformar una realidad. Y el servicio tiene una particularidad respecto de los productos que se guardan en stock, ¿cierto? Que uno estoquea, ¿no? Los productos. Es que el servicio se provee mientras tanto, servicio existe mientras tanto se provee. Un servicio no se acumula, no se puede guardar así en una estantería. El servicio ocurre en la interacción, ¿ya? Y lo que se busca es transformar una realidad. Y aquí un ejemplo muy así como muy visual, igual que el de la pandemia.
es cuando uno, los varones hoy día que ha habido como un auge de las barberías, por ejemplo, las mujeres vamos a los salones de belleza, y uno entra en la mañana o en la tarde y 3 horas después sale transformada. ¿Ya? Yo creo que con eso les hace sentido a todos. Y ahí hubo un servicio. Y el servicio eh, estuvo mientras ocurrió, mientras estábamos ahí adentro, ¿no? Y cuando salimos, somos otros, estamos transformados. Ahora, es súper importante porque para que ocurra, para que alguien provea un servicio, tiene que haber una coproducción. Ocurre entre las dos personas, entre el que está proveyendo el servicio y el que lo está recibiendo. Y entonces, ¿qué es el diseño de servicio? Como les decía, diseño, quienes están en el nivel 1, quienes estudian diseño 5 años, eh, se especializan en distintas áreas, es como la medicina, ¿no? Uno estudia como medicina, médico cirujano y después hace especializaciones. Nosotros también tenemos una formación de diseño y después uno va haciendo una ruta y se va especializando. Entonces hay distintas áreas y uno de esos es el diseño de servicio, que es una subdisciplina que busca generar valor tanto para las personas que requieren el servicio como para quienes lo proveen. O sea, en el fondo, desde el diseño nosotros nos preocupamos de la interacción que ocurre entre quien lo provee y quien lo recibe. Porque cuando se habla, ¿cierto?, de servicio, y aquí este gráfico lo muestra, hay dos cosas que ocurren. Hay un proceso interno, que es el que miran muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, los ingenieros civiles e industriales son expertos en proceso y en general la ingeniería. Pero nosotros los diseñadores también miramos otro flujo que ocurre a través del servicio, que es la experiencia que va viviendo el usuario/cliente. Entonces, cuando uno observa el flujo del proceso interno y observa el flujo de la experiencia del usuario, ocurren cruces y esos cruces se llaman puntos de contacto. Ahí hay un punto en el cual quien provee el servicio se cruza, se topa, ¿cierto?, con la experiencia del usuario. Y ese punto de contacto se diseña. Puede ser, por ejemplo, un mail, un correo tipo, es un punto de contacto. Por ejemplo, la invitación que les llegó a ustedes es un punto de contacto que tiene la Escuela de Ingeniería con la de Trabajo Social, a través del cual están poniendo en sus manos la información para este diplomado, que en el fondo es un servicio que a ustedes les están brindando, un servicio de formación, ¿verdad? Entonces, el correo que les enviaron para invitarlos hoy día es un punto de contacto que se diseñó. Lo mismo el flyer que andaba circulando por ahí de la charla es otro punto de contacto que se diseñó. ¿Para qué? Para poner de la mejor manera la información en sus manos, para poder brindarles a ustedes de la mejor manera el servicio. ¿Ya? Entonces, mientras el servicio ocurre, que es esta línea amarilla, hay dos flujos que van ocurriendo, que son el proceso y la experiencia del usuario. Entonces, el diseño de servicio lo que hace es que puede proyectar experiencias significativas a través de propuestas que sean útiles para ustedes, que sean deseables, o sea, que les sirvan y que sean memorables, o sea, que ustedes tengan un buen recuerdo, que se acuerden por lo bueno que fue, ¿verdad? Para las personas y que al mismo tiempo reporte eficiencia y efectividad para la organización que lo provee. Volviendo al flyer, para que veamos algo que tenemos en común, es que en el fondo ese flyer, ¿cierto?, fue diseñado pensando en que para ustedes fuera útil, en términos de que estaba la información, deseable para que les dieran, a ustedes los motivaran a venir a la presentación y que se llevaran, obviamente, un buen recuerdo, son parte, depende de mí también, ¿no? Pero que también el diplomado lograra entusiasmarlos, o sea, que para ellos fuera eficiente y efectiva la invitación para que lograra entusiasmarlos y ustedes vinieran hoy día para acá. Eso se hace cargo de dos cosas, del desarrollo estratégico de la corporación o de la empresa o de la compañía
o de la institución pública, depende de dónde estén ustedes trabajando, y también hace que haya un desarrollo operativo del servicio efectivo para quien lo tiene que proveer, es decir, en lo que tiene que ver con el diseño de los tangibles y los intangibles. El flyer, ¿cierto? Si uno lo imprime, claro, intangible porque es digital, pero en el fondo es un diseño que uno lo puede imprimir. El intangible es el conocimiento propiamente tal que ustedes van a recibir, ¿verdad? Y que hace que las personas puedan interactuar. Eso es el diseño de servicio. Entonces, el diseño de servicios puede operar en el ámbito privado, pero también puede operar en el ámbito público. Y ahí, en el fondo, el proceso que observamos es el proceso interno de las instituciones públicas, ¿verdad? O sociales también, y la experiencia de estos usuarios que necesitan ser asistidos y provistos en estas instituciones públicas. Y ahí aparece un enfoque interesante que requiere un cambio, ¿verdad? Tradicionalmente, cuando se habla desde la institucionalidad pública, se piensa que los agentes, ¿verdad?, de las instituciones públicas van en una línea haciendo el diseño de las políticas públicas, implementando estas políticas y evaluando. Y en otra parte se entiende que hay unos usuarios que van siendo consultados o invitados a participar, que después usan el servicio, hay una coproducción como del subconsciente, y después hay una pregunta de ¿estás satisfecho o no? ¿Ya? Pero en el fondo son dos carriles totalmente separados. Lo que puede hacer el diseño de servicios públicos y aportar a las políticas es que interviene en la interacción que ocurre entre los funcionarios públicos que proveen o las personas que están a cargo de procesos de políticas públicas o políticas sociales, ¿cierto? Y observar y aportar en la relación que ocurre con los usuarios, de manera que esta realidad sea transformada, ¿cierto? De una manera efectiva, eficiente y eficaz para la comunidad. Y por lo tanto, lo que busca el diseño de servicios orientado a las políticas públicas es que la intervención cree valor público y valor social, ¿ya? En las instituciones. ¿Mediante qué estrategia? Mediante la estrategia de incorporar en el proceso de definición del problema y en el proceso de definición de la solución a todos los agentes que tienen algo que decir. No solo los expertos, no solo la empresa, no solo el sector público, sino que también involucrar a la sociedad civil, a las comunidades, buscando mejorar la implementación de del proceso que se quiere hacer y disminuyendo la incertidumbre respecto de si la gente se va o no a apropiar de la solución que se implemente después, porque no hay nada más terrible que implementar con todo el gasto de tiempo, energía, dinero, que significa implementar una solución que no atiende el problema que las personas involucradas definen o sienten. Entonces ahí el proceso de detección de necesidades, need finding se llama en la literatura, lo van a encontrar, es clave. Y aparece este concepto de Alford 2009, la coproducción. La coproducción es entonces el comportamiento activo de un usuario o un conjunto de usuarios, ¿verdad? Que de la mano, ¿verdad? Con la empresa o la agencia gubernamental crean valor privado y o público a través del proceso, del resultado y del impacto. En el fondo no lo hago yo, no lo haces tú solamente, sino que lo hacemos en conjunto, ¿ya? Lo coproducimos. Volviendo al ejemplo del, del salón de belleza o de la barbería, en el fondo tiene que haber una interacción entre ambas partes, entre el estilista que tiene las habilidades para hacerlo y la persona que está también diciendo
qué es lo que quiere, cómo lo quiere, de qué color lo quiere, de qué largo lo quiere, hasta dónde quiere que le corten o no le corten el pelo. Si no existe esa coproducción, el resultado no crea valor para ambas partes. Uno se va de la peluquería contenta, como quedó, y la otra persona me imagino que queda también contento porque es un cliente más feliz, que se va y que probablemente del boca a boca va a hacer que lleguen otros clientes, si lo ponemos en un plano tan cotidiano como ir a la peluquería. Entonces, en este proceso del diseño de servicios, los actores son considerados agentes activos en la co-creación y en la coproducción de las soluciones. Y esto entonces, si se fijan, como que aparece un esquema mucho más complejo, claro, porque empiezan a haber más personas que tienen que ser invitados a este proceso. Y eso nos habla de una complejidad, ¿ya? Y ahí también el diseño sistémico nos puede ayudar mucho. Entonces, lo que tiene que ocurrir cuando uno aplica la coproducción y el diseño de servicio es que ambos carriles que antes iban separados se juntan y agentes y usuarios co-crean, coproducen y coevalúan. Y esto nos permite que se consideren todas las perspectivas del problema, nos permite que las personas, este ecosistema de actores, sean empáticos, tolerantes, con mayor conocimiento y sabiduría a los potenciales errores e iteraciones, que se emprenda la búsqueda de conocimiento tácito. Todos los actores tienen algo que aportar, tienen un conocimiento que a lo mejor no es explícito, pero el diseño de servicio lo puede tornar explícito para que sea un aporte para el proceso. Que se generen soluciones a través de un intercambio horizontal. Aquí no es más importante el gerente de la empresa que ingeniero a cargo del movimiento de tierra, por decir algo, o no es más importante lo que opina el alcalde respecto de lo que opina el funcionario que está en contacto con la comunidad, tampoco es más importante lo que dice el dirigente comunal a lo que dice un vecino en particular. Y también no es más importante lo que dice la empresa respecto de lo que es el sector público o el sector público respecto de la ciudadanía. Aquí la metodología nos permite que haya una participación horizontal de todos los actores involucrados. Y con eso minimizamos los riesgos asociados al diseño y la implementación de las nuevas soluciones. Entonces, este es el triple diamante del Laboratorio de Innovación Pública, una iniciativa entre la Escuela de Diseño y el Centro de Políticas Públicas, al cual yo también pertenezco. Soy investigadora del equipo y hace muchos años, en el 2017, conceptualizamos este triple diamante que en el fondo nos permite entender cuál es el proceso. Entonces, en un primer diamante tenemos unas hipótesis iniciales y lo que queremos hacer es descubrir cuál es el sentir, ¿cierto? Las necesidades, los anhelos, las expectativas de todos, de la empresa, lo que dice el sector público que se debe cumplir, lo que dice el municipio, el profesional del municipio encargado del medio ambiente y lo que dice la comunidad, para poder definir cuál es el problema entre comillas, en el fondo cuál es el desafío, ¿verdad? Que tenemos que, cuáles son las posiciones, los requerimientos de cada uno. Y luego pasamos a un segundo diamante que es idear, que es ahí aplicar la lluvia de ideas, la creatividad, nuevamente con la participación de todos, para poder definir una primera solución y entonces poder habilitar, y viene el tercer diamante, un piloto que me permite en un espacio pequeño, controlado, con un número pequeño, porque como es innovación, tenemos que ir disminuyendo la incertidumbre y el riesgo. Entonces piloteamos y después de ese piloto ajustamos y ya con esa solución es la que implementamos. ¿Ya? Si bien esto está en el contexto de una política pública, también tiene que ver con las estrategias de relacionamiento comunitario, porque la estrategia de relacionamiento comunitario tiene esa complejidad que tiene que responder a los intereses de la empresa, del sector privado, pero también tiene que responder a las normativas del sector público y también tiene que responder a las expectativas, los dolores y los anhelos de la sociedad civil. Y aquí me gustaría, ya como con esta explicación de tipo teórico, conceptual, metodológica, me gustaría compartirles un extracto de este proyecto del Observatorio Ambiental de Proyectos Mineros, que es desde donde también estoy haciendo esta charla como directora alterna del proyecto.
con la pregunta de cómo podemos mapear las interacciones críticas entre los actores del proceso minero relacionados con la gestión ambiental desde el diseño de servicios. Que es una pregunta que probablemente muchos relacionadores comunitarios se hacen diariamente porque como veíamos en el primer esquema, la persona que está a cargo de la gestión ambiental en la empresa es la persona que si no le están aprobando las resoluciones, los permisos que están obteniendo para poder operar, ¿cierto? Esto necesariamente le rebota y se transforma en un dolor para el relacionador comunitario. Entonces, este proyecto es un proyecto que tiene como objetivo poner a disponibilidad información relacionada con el desempeño de las empresas mineras. Y fue un proyecto que partimos hace 3 años atrás, primero con un FONDEF, y después que terminamos el FONDEF, adjudicamos el IT, que es como la segunda parte del FONDEF. Y en la primera parte que hicimos los 10 indicadores, ya que ahí está el, el Instagram estaba en la primera diapositiva. Se llamaba @Observatorio Ambiental UC, lo pueden ver ahí. Y también así se llama el sitio web. Entonces partimos con 10 indicadores, ¿ya? Y cuando estábamos desarrollando este proyecto nos dimos cuenta que era necesario desarrollar un servicio de acompañamiento de este observatorio. Y ahí surge el segundo proyecto que es el IT, que estamos desarrollando, nos queda de aquí a octubre, lo terminamos. Entonces, una de las cosas, son muchos objetivos, pero uno de los objetivos, el número 3 del proyecto, tiene que ver con el desarrollo de este servicio de acompañamiento. Está por una parte la plataforma con los 10 indicadores, que ahora pasaron a ser más indicadores en este contexto, y no solo de dos regiones, como en el primer proyecto, sino que ahora también fuimos hacia el norte y ampliamos la cantidad de indicadores y ampliamos la cobertura también en términos del territorio de los proyectos. Y eso es lo que va a ser el resultado de este segundo proyecto. Nos dimos cuenta que teníamos que ofrecer dentro del observatorio un servicio de acompañamiento. Y para eso teníamos un desafío que era poder entender, ¿cierto? Poder comprender, poder descubrir y comprender cuáles eran las motivaciones, las necesidades y los anhelos de cada uno de los actores del ecosistema, de la sociedad civil, del sector privado y del sector público. Entonces, si miramos nuevamente nuestro modelo general, necesitábamos observar, salir a comprender. Lo habíamos hecho en términos de los indicadores, pero ahora teníamos que verlo en términos de cuáles eran las necesidades que tenían estos usuarios para ser acompañados, para ser apoyados, orientados. Y hicimos entonces el proceso de Need Finding con ese foco para poder comprender el problema. Y aquí usamos una de las métodos y técnicas cuya base está en lo que vamos a ver en el curso, ¿verdad? Que se llama el mapa del viaje del usuario. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de usuarios: las empresas, el sector público y la sociedad civil, por lo tanto construimos 3, ¿ya? Y lo que hicimos fue levantar información y construimos este mapa, que es una herramienta de diagnóstico. Es la herramienta por excelencia para diagnosticar la experiencia que vive el usuario en un servicio, ¿ya? Entendiendo que estábamos desde el observatorio queriendo diseñar este servicio de acompañamiento. Y nos permite visualizar en las etapas, hay una dimensión temporal, las subetapas, ¿cierto? Las actividades que se realizan, los puntos de contacto, recuerden, aquello que permite poner en las manos del cliente o del usuario el servicio, y muy importante, las emociones que cada usuario vivía dentro de un proceso de relacionamiento comunitario, de gestión ambiental, dentro de un conflicto, si es que lo estábamos viendo desde el punto de vista de la sociedad civil. Y entonces comenzamos a trabajar. Aquí la idea es que ustedes se lleven como una visualización de más o menos en qué consiste el proceso, porque el detalle lo vamos a ver en las clases del curso.
Y en el fondo son la construcción del levantamiento de lo que va saliendo en las entrevistas y uno va conformando aquí lo que es el viaje, ¿cierto? Del pre, que tiene que ver con la factibilidad dentro de un proyecto minero, la explotación y el cierre, ¿cierto? Y acá fuimos, aquí si se fijan está el pentagrama emocional, cómo iban viviendo la experiencia, qué es lo que le va pasando, dentro de el punto del medio es el neutro, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, cómo parte la experiencia, ¿cierto? El que siente, cómo se siente y cómo hay momentos en los cuales hay puntos de quiebre donde realmente se pasa muy mal, ¿ya? Eso es lo que muestra. Acá hay una versión más simplificada, que es la versión con la cual fuimos a validar esto con los usuarios. Esta es la versión compleja para el equipo interno y esta es la versión simplificada, pero sigue siendo el mapa del viaje, ¿no? Para poder validar, entrevistar, levantar información. Y aquí hay una más simplificada todavía porque se reduce la cantidad de información y vamos viendo el proceso. Y acá hay como un doble clic para que ustedes puedan. Todas estas son los hallazgos, son las citas, son la evidencia, lo que dijeron y esto después se procesa y de ahí se saca la definición del problema. Y esto mostrarles para que ustedes más o menos vean cómo se desarrolla un proceso. En este caso, este es un diplomado online y esto que ustedes están viendo acá que ocurre en una sala, lo vamos a reproducir en una plataforma colaborativa que se llama Miro, que nos va a permitir trabajar igual que acá, con post-it, con lienzo. Ustedes van a tener los instrumentos, van a ir llenando la información y también se van a quedar obviamente con la metodología y después van a poder descargar y volver a usarlos en otros contextos de proyectos que ustedes hagan. Y entonces se hace este conjunto de entrevistas, que es el primer paso. Ya esto es más largo, porque acuérdense, son 3 diamantes, pero este es como la mitad del primer diamante, donde se hacen las entrevistas. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del viaje del sector privado en función de la sociedad civil. Hicimos el viaje del sector público en función del sector privado y el viaje de la sociedad civil en función del sector privado también. Porque aquí lo que ocurre es que hay interacciones entre dos lados, por eso es de relacionamiento, ¿no? Acá otra mirada del proceso. Esto fue hecho en Miro. Esto está hecho en la plataforma, porque esto lo hicimos online. El procesamiento del equipo interno lo hace en esas fotos que ustedes vieron en la sala, pero acá entrevistamos a 10 personas del sector privado, 10 del sector público y 2 entrevistas grupales con un total de 10, porque más o menos en un Need Finding se necesitan entre 24 y 30, ¿ya? Entrevistas. No se asusten, ustedes no van a hacer 24 ni 30 entrevistas. Va a ser un ejercicio mucho más acotado. Pero aquí ustedes pueden ver cómo el mismo esquema que estábamos viendo arriba, acá está trabajado en la entrevista y aquí están como las emociones que iban sintiendo los entrevistados. Y acá a la izquierda ven como el resumen en el Miro del procesamiento de cada uno de estos lienzos. Y acá entonces ya fuimos construyendo los mapas definitivos, como decíamos, el mapa de uno en función del otro. Y aquí viene cuando uno saca de la información que levanta, todo esto está hecho en Miro, en la plataforma que vamos a usar, que van a aprender a usar, y se van descubriendo los patrones, ¿ya? ¿Cuáles son los patrones y cuáles son las causas? ¿Cuáles son los patrones que se repiten, que nos dan luces de las causas o de los efectos que les pasa a este conjunto de personas que fue entrevistada? Y una vez que se procesa eso, uno obtiene la matriz lógica de diseño que nos entrega la información para poder pasar del primer diamante, que es la definición del problema, al segundo diamante, que es la ideación de la solución, que es lo que vamos a ver también. Y acá hay otra, para que ustedes vean que se puede hacer también online y se puede hacer también presencial. Y acá les dejo una, una imagen con una visualización del sistema de acceso a información pública y gestión ambiental de proyectos mineros que estamos desarrollando. Muchas gracias.
muchas, muchas gracias, Catherine, por esta presentación. Em, como comentaba, vamos a leer un par de preguntas que dejaron en el chat para ver si las podemos contestar. Em, Alejandro Rodríguez pregunta si el proceso de observación es solamente a los usuarios o si también a otros factores como el paisaje, el contexto social, económico o cultural. En el caso del need finding, hay una parte que es las técnicas cualitativas, que son las que yo fundamentalmente mostré, pero hay una etapa previa que tiene que ver con el levantamiento de información secundaria y de información en terreno. De hecho, las entrevistas a los usuarios se hicieron en terreno, se viajó. Las entrevistas que yo les mostré, que hicimos en Miró, fueron las entrevistas que les hicimos a los expertos o los especialistas del sector público o a los consultores de las empresas mineras, que era obviamente más fácil hacerlo así. Pero cuando uno hace un levantamiento de necesidades, tiene que ir al contexto, no basta con solo observar desde el escritorio, ¿ya? Y esa es una de las distinciones que tiene esta metodología y que la permite que justamente enriquezca a las otras metodologías de tipo cuantitativa. Esos son como los atributos de la metodología cualitativa para aportar a las cuantitativas. Y obviamente la observación del paisaje. De hecho, en este diplomado, yo estoy hablando de 12, o sea, de 4 clases, 12 horas de las 120 que ustedes van a tener. En el diplomado ustedes van a ver estos otros aspectos. Y saludos, Alejandro. Gracias por tu pregunta. Perfecto. Bueno, aquí Danisa Perit también pregunta si en el Need Finding, ¿cómo manejan la diversidad de visiones, anhelos, propósitos dentro de las mismas comunidades? ¿Se consideran las mayoritarias o más recurrentes o se integra la diversidad? Se integra la diversidad, porque, reitero, a diferencia de los métodos cuantitativos que trabajan en base a estadística y hablan del el promedio de gente, el promedio de los encuestados dijo esto y esto y esto, nosotros no solo trabajamos con el promedio, sino que la muestra de entrevistados o la muestra de personas que se van a observar, porque también se hace observación, no solo entrevista, tiene que incluir a los extremos, lo que se llaman los usuarios extremos en diseño de servicio. O sea, aunque haya uno de ese tipo, tiene que ser representado en la muestra, porque es importante que todos los usuarios se vean reflejados tanto en la definición del problema como en los atributos que tenga la solución. Por lo tanto, sí, se debe integrar la diversidad y por eso es importante las técnicas de co-creación. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas en el chat. eh, Y bueno, me gustaría darles las gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, a Catherine, y me gustaría invitarlos a todos a que también pudieran seguir las redes sociales de educación profesional, donde van a poder encontrar información sobre los programas y sobre las próximas actividades que vayamos realizando, para que puedan también sumarse a las actividades que sean de su interés. También les comento que lo preguntaron en más de una oportunidad en el chat, que esta masterclass está siendo grabada y en los próximos días se les va a enviar una carta a sus correos electrónicos con los cuales se inscribieron, con el link para que puedan acceder de manera íntegra a la clase nuevamente si la quieren volver a revisar, como también va a haber información sobre nuestras redes sociales y sobre los equipos de admisión para que puedan hacer todas las consultas que consideren pertinentes. Eh, Antes de cerrar, Catherine, me gustaría saber si quieres hacer algún último comentario o algún breve comentario de cierre. Em, Nada, dejarlos invitados, espero verlos en la cápsula, en el diplomado. Espero haber sido, dentro del poquito rato para compartir, espero haber sido clara y si no, encantado a través del programa de educación profesional UC, si tienen alguna duda, alguna consulta, a través de ellos que me hagan llegar la pregunta y yo encantada la respondo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, a nuestra expositora del día de hoy por su interesante presentación y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.